A raíz de que encuentro yo trabajos de brujería fuera de mi casa, empezamos a tener muchos problemas, mi familia, del negocio, de la casa, del matrimonio, de los hijos, todo empezó a ir mal. En mi matrimonio empezó a haber agresiones físicas, golpes, me sentía muy mal y eso me dio por pensar en quitarme la vida. A raíz de que encuentro yo trabajos de brujería fuera de mi casa, empezamos a tener muchos problemas, mi familia, mi pareja, cuestiones del negocio, de la casa, del matrimonio, de los hijos, todo empezó a ir mal. Por consiguiente, en la casa pues también se vio reflejado la situación, no había para pagar muchas cosas, la cuestión de mi pareja empezó a no llegar a la casa, a llegar más tarde, luego empezó a haber agresiones físicas, me empujaba, había golpes, había muchas discusiones, entonces es en ese tiempo cuando yo decido tomar la decisión de ya separarme. Por consiguiente, esto reflejó en mi casa, no había siquiera para lo más básico, ya no había para comida, ya no había para... Tenía una camioneta, pero decidí no echar gasolina a la camioneta para poder comprar comida y solventar los gastos. Yo me sentía muy mal como mujer porque tenía problemas de depresión, ya no me arreglaba, ya no hacía nada por mí. De hecho, dejé de trabajar de la oficina que tenía porque ya no había para pagar los gastos y dejé de hacer eso y me fui a trabajar al tianguis para vender cosas para yo sacar el sustento para mi casa. Entonces me sentía con mucha depresión, me sentía depresiva, con ganas de suicidarme, intentos de suicidio, de no querer estar más, de no querer vivir esta situación porque tenía mucho dolor de muchas cosas a raíz de que nos habíamos separado, ya me había separado, tenía problemas con mis hijos, yo seguía sufriendo, sintiéndome no valorada, sintiéndome despreciada, no valía yo para nada, que ya no iba a tener una vida, me sentía muy mal y eso me dio por pensar en quitarme la vida. En los momentos que yo pensaba en quitarme la vida, también pensaba en mis hijos, pero pensaba para también quitársela a ellos, para no dejarlos aquí para sufrir lo mismo que yo sufría. Y así pues ya todo se iba a acabar y ya no iban a sufrir ni ellos ni yo, porque cuando yo pensaba en eso, yo decía, en mi pensamiento siempre había palabras que me decían, mátate, vas a dejar de sufrir, ya no van a sufrir tampoco tus hijos, y ya todo se va a resolver y ya no vas a sufrir, ya no vas a estar aquí, ya nada te va a doler. El fondo del pozo fue cuando una de mis hijas, de hecho mi hija mayor, cayó en un hospital de la noche a la mañana. Yo la llevé caminando al hospital, entró a urgencias, en menos de 2 horas ya estaba en terapia intensiva y estaba desahuciada por la medicina. Entonces en ese momento que mi hija empieza con esa batalla de su salud, porque cuando entró nunca tuvo un diagnóstico certero, me dijeron que tenía lupus, que tenía sida, que tenía dengue hemorrágico, que tenía muchas cosas, nunca tuvieron un diagnóstico certero, pero la realidad era que ella estaba ahí, acababa de entrar caminando al hospital 3 horas antes y ahora ya estaba en terapia intensiva. Y eso fue lo que me hizo tocar fondo. En ese momento yo pedí perdón a Dios y decido buscar de la iglesia, ya no buscar brujos, ya no buscar otra cosa, porque yo ya había visto la iglesia por televisión y decido ir a buscar la iglesia. Cuando yo llego a la iglesia, ya había terminado la prédica, pero decidí quedarme para que empezara el de las 7 y no había nadie, solamente las personas que ayudan en la iglesia, pero yo me quedé ahí sentada en la parte de atrás. Esperé como 1 hora a que comenzara la siguiente
oración, pero yo sentí mucho cambio al principio. Cuando yo llegué y por primera vez, que nunca había ido, llegué y me senté en las butacas de atrás y ahí sentada empecé a sentir paz. Yo empecé a perseverar en la iglesia, yendo más días, haciendo una cadena, porque empecé a querer saber un poco más de Dios, empecé a querer estar más tiempo en la iglesia. Después, en una de tantas oraciones, escuché a un pastor decir que iban a tener una campaña, la campaña de Israel, y yo no entendí muy bien, pero en aquel entonces él decía que era para un cambio de vida. Entonces yo en ese momento estaba pasando con la situación de mi hija, que ella estaba en esa situación del hospital, y yo pregunté y me dijeron que era para cualquier cosa, era cosa económica, de salud, de cualquier tipo de situación que yo tuviera, un problema, que era para eso. Y yo no comprendí muy bien, pero yo dije, yo lo voy a hacer. Dios no tardó en darme la respuesta. Mi hija fue pasada de estar en terapia intensiva por 2 meses, pasó a su cuarto, a un cuarto normal. Los doctores me decían que no sabían cómo había pasado, que porque ella estaba desahuciada, o sea, no tenía manera de salir de eso. De hecho, 2 veces me dijeron que no me podía mover de ahí porque mi hija ya no pasaba el día. Entonces pasaron como 4 días, ella estando en terapia intensiva, me dan la sorpresa de que la van a pasar a piso y que la desentubaron porque estaba entubada y que ella estaba reaccionando bien, y todas las personas decían ahí que no sabían cómo, y yo en mi mente decía, yo sé cómo, porque yo acababa de hacer la campaña y Dios me respondió muy rápido. Todo sale bien, empiezo a recuperarme hasta eso. O sea, yo pedí la sanidad de mi hija, pero Dios, aparte de la sanidad de mi hija, empezó a restaurar mi negocio, empezaron a haber más ventas. Entonces yo quise hacer mi campaña por el Espíritu Santo. Y yo puedo decir que el mismo día que yo subí al altar, ese mismo día, Dios me regaló su Espíritu. Yo bajé y en cuanto salí de la iglesia, yo me acuerdo perfectamente, iba para mi casa, recuerdo todo, como si lo tuviera aquí en la memoria como fotografiado. Empecé a ver el cielo, que estaba muy azul. En ese momento pasé por una preparatoria donde estaban unos chicos jugando fútbol americano y otras niñas ahí de porristas. Estaba una manguera tirada en el piso que tiraba agua para regar el césped. Todo eso lo tengo bien claro en mi memoria. No me alcanza como decir más palabras que quisiera decir para decir que me sentía bien, me sentía fuerte, me sentía feliz, me sentía alegre, me sentía con ganas, me sentía protegida, me sentía acompañada, me sentía todo lo que es el Espíritu Santo para mí. A partir de que yo recibo el Espíritu Santo, mi vida empieza a cambiar considerablemente. Yo vuelvo a tener mi negocio, se cierra una puerta de alguna cosa que sucede con el negocio, me reinvento y vendo algo más, y, o sea, no me dejo. Mi familia, todo está bien. Dios me bendijo con mi matrimonio. Mi hija, la que estaba enferma, está totalmente sana, nunca más volvió a caer. Yo le pedí a Dios la bendición y Él me dio la bendición completa. Ella ya es mamá, tengo 2 nietos, tengo mi otra hija, es bióloga, ella sigue estudiando, tengo también mi hijo, él está en Estados Unidos, acabamos de comprar 2 carros. Dios hizo justicia en todas las áreas de mi vida. Todo lo que estaba mal, económicamente, de salud, de matrimonio, de pareja, de hijos, todo fue restaurado, todo. No hay nada que no haya quedado restaurado. Dios hizo una gran bendición en mi vida. El Espíritu Santo ha sabido guiarme. Él es todo para mí. Y a mí me puede faltar todo, pero si yo no tengo a Él, no voy a poder seguir adelante. Yo sé que estando con Él podría no tener nada, podría estar en ceros, podría caer cualquier otra cosa, pero yo sé que voy a volver a salir, porque lo tengo a Él, que es mi guía, que es mi instructor, mi protector, el que me da aliento. Todo lo tengo gracias a Él.